esta lección vamos a ver la interfaz en los juegos. Veremos la importancia de la interfaz de usuario en los videojuegos y luego empezaremos a ver a manera de historia la evolución de la experiencia de usuario y la interfaz en los juegos, empezando con los juegos de arcade. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual seguimos trabajando con la parte de la experiencia de usuario, pero bueno, vamos a ver muchos más elementos. Vamos a empezar a ver algo importante que es la relación que existe entre el humano y la computadora. Y esta relación entre humano y computadora se va a llevar a cabo a partir de lo que conocemos como la interfaz humano-computadora, que es algo muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta cuando estén haciendo su juego. Cuando nosotros hablamos acerca de la interfaz que va a tener el juego, no estamos hablando únicamente de hacer botones bonitos o que luzcan muy bien y que llamen la atención. No se trata de eso únicamente la parte de la interfaz. La interfaz va mucho más allá. ¿Por qué? Porque la esencia de la interfaz es realmente permitir al usuario interactuar con el mundo del juego. No sé si les haya pasado que ustedes han instalado algún software de esos que viene con determinado hardware y el software luce muy espectacular visualmente, pero en el fondo el software es realmente una porquería y uno acaba desinstalándolo. Bueno, eso se debe a que le han dado mayor peso a la parte de cómo luce ese software que a la parte de cómo está interactuando el usuario con esa aplicación en particular. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar acerca de la interfaz de nuestro juego, tenemos que tomar en cuenta que lo más importante es permitir que el usuario interactúe con el mundo del juego. Esa es la parte realmente importante de la interfaz. Ya después vendrá la parte estética. Pero si el usuario no puede interactuar correctamente con el juego, por muy bonita que sea la interfaz, vamos a tener problemas. Cuando hacemos una interfaz, siempre la funcionalidad es el elemento más importante y la funcionalidad debe de tener peso sobre el aspecto estético. ¿Ok? Entonces, primero que sea funcional y luego se pone todo lo bonito que ustedes quieran. Ese es un punto que deben de seguir y es la recomendación que yo les hago. Entonces, primero se resuelve funcionalidad y luego pasamos a la parte estética. Tomando en cuenta, desde luego, que esos cambios, esas adiciones estéticas que nosotros estamos haciendo, pues no afecten a la funcionalidad. Bueno, vamos a ver un pequeño video. Vamos a ver un video del juego de Metroid Prime. Y aquí yo quiero que ustedes se fijen en la interfaz de usuario. Quiero que ustedes busquen los diferentes elementos que forman parte de la interfaz de usuario. La barra de energía, la parte del radar, el mapa, todos los elementos relacionados con las armas, municiones, todo esto. Quiero que noten muy bien la forma como está creada esta interfaz de usuario, para que vean que no solamente tenemos la parte estética cubierta, sino también la parte funcional. Ahora vamos a hacer un recorrido histórico acerca de la evolución de la experiencia de usuario y desde luego la evolución de las interfaces de usuario. Bueno, hace 20, 30 años las interfaces realmente eran muy diferentes a lo que tenemos actualmente. Cuando empezó todo este rollo de los videojuegos y de las consolas, los arcades, pues prácticamente cada sistema creaba su propia interfaz. Incluso, no solamente en la parte de los videojuegos, sino también en la parte de las computadoras, estamos pensando todavía más lejos, estamos pensando en los años quizá 80. Bueno, pues desde luego cada sistema tenía su propia interfaz.
Hasta que llegaron los sistemas operativos en los cuales nosotros teníamos interfaces gráficas de usuario, es decir, sistemas operativos en los cuales la interfaz era basada en ventanas, se empezó a lograr alguna unificación con relación a la parte de la interfaz de usuario. Pero antes cada software tenía y diseñaba su propia interfaz y teníamos que aprender la interfaz de cada uno de esos softwares y bueno, era realmente muy complicado. Ahora, desde luego, con las interfaces gráficas de usuario, pues ya resulta muy fácil poder aprender la interfaz de un nuevo software. Pero vamos a concentrarnos nuevamente en la parte de los videojuegos y vamos a hacer este recorrido histórico. Pues veamos el inicio de la interfaz en los juegos de arcade. Cuando empezaron los juegos de arcade, la interfaz realmente era muy sencilla. Simplemente teníamos una pantalla con instrucciones acerca del juego. Luego teníamos otra pantalla de high score, se mostraban las puntuaciones más altas de los diferentes jugadores. Teníamos también la parte de un botón de start, aparte de un joystick y quizás únicamente un botón. También el juego de arcade empezó de esta manera muy sencilla y luego evolucionó a lo que se conoce como el demo mode, en el cual podíamos ver el juego de arcade siendo jugado. Era como una especie de pequeño cinematic del juego de arcade y podíamos ver más o menos como de qué se trataba el famoso demo mode. Y desde luego el juego tomaba gran parte de la pantalla. La mayor parte de la pantalla era ocupada por el juego y el resto de la pantalla, bueno, nos servía para dar algunas indicaciones acerca de las condiciones en las que estaba el juego, como por ejemplo, podíamos tener la cantidad de puntos, la cantidad de vidas, si teníamos algún bonus o algún extra. Aquí tenemos un ejemplo clásico de juego de arcade que es Pac-Man. ¿Y qué les parece si vemos un pequeño video de este juego? Los juegos de arcade desde luego fueron evolucionando, no solamente en términos de complejidad, temas y este tipo de cosas, sino en términos de lo que nos interesa en este punto, que es la interfaz. Defender fue el primer juego que mejoró la interfaz. ¿Cómo la mejoró? Pues adicionó un minimapa. Fue el primer juego en el cual teníamos un minimapa que nos daba información acerca de las condiciones del espacio del juego, de las condiciones del mundo de juego. Entonces fue realmente una innovación en términos de la interfaz. Algo importante también acerca de Defender y de muchos juegos de arcade es que toda la información que el jugador necesitaba para jugar aparecía en pantalla. No teníamos que hacer cambio de setting para tener alguna otra pantalla y llevar a cabo selección de algo o obtener algún tipo de información o cosas por el estilo, sino que absolutamente toda la información que nosotros necesitamos aparece en la pantalla. Pues, ¿qué les parece si vemos un poco del juego de Defender para el Atari 2600 y observen la interfaz? Observen toda la información que nos está dando esa interfaz. Pues ya observamos a Defender para el Atari 2600, desde luego era una emulación, pero bueno, tenemos la idea general. Y esto es algo importante. Vemos cómo ha ido evolucionando poco a poco la interfaz de los arcades. Bueno, vamos al siguiente punto.
pues continúa evolucionando esto, continúa evolucionando también la tecnología, tenemos nuevos sistemas de juegos, aparece la Commodore 64 y muchos juegos ya para computadoras, y al mismo tiempo que evoluciona la complejidad del juego y la forma como se representa gráficamente, también evoluciona la interfaz. Aquí tenemos Leaderboard, es un juego de golf, y este juego tiene una interfaz interesante. ¿Por qué? Porque tenemos no solamente la parte del juego como tal, sino que también tenemos aquí información que nos da esta interfaz. Tenemos información acerca de la complejidad del hoyo que estemos jugando, la dirección del viento. Podemos llevar a cabo la selección del tipo de palo de golf que vamos a utilizar, la distancia a la que nos encontramos. Tenemos también información visual acerca de la potencia o la fuerza con la cual estamos llevando a cabo el tiro. De este lado podemos seleccionar la dirección, hacer estos ajustes, pues para desde luego pegarle la pelota y quedar lo más cerca del hoyo. Entonces vean cómo aquí ya tenemos una evolución con relación a Pac-Man, con relación a Defender. Tenemos desde luego la información, los colores también nos están ayudando para tener algo. Tenemos información gráfica como la parte de la dirección del viento. La misma interfaz nos da retroalimentación con relación a la fuerza con la cual vamos a golpear esa pelota. La interfaz nos permite llevar a cabo selecciones de los palos. Entonces ya empieza a haber una evolución. La interfaz se va volviendo cada vez más importante. Deja de ser un medio únicamente de desplegado para ser un medio de interacción con el usuario, y eso es algo muy importante. Entonces estamos llevando a cabo esta evolución del juego y también esta evolución de la interfaz. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.